La segunda generación de computadoras. La segunda generación de computadoras comienza en 1959 con la implementación de los transistores que vinieron a sustituir a los relés y tubos de vacío utilizados en las computadoras de primera generación. Y por la invención de los primeros circuitos integrados. Características de la segunda generación. Desarrollo e implementación de los transistores. Desarrollo e implementación de los circuitos integrados. Invención del primer disco duro y mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento. Primeros lenguajes de programación de alto nivel. Desarrollo de discos de almacenamiento externo. Desarrollo de los primeros programas gráficos. Desarrollo del mouse y monitores. En 1945 la máxima limitación de los componentes de las computadoras eran la causa de su lenta velocidad de procesamiento. Los relés electromecánicos, la pobre disipación de calor de los amplificadores basados en tubos de vacío, motivaron a Mervyn Kelly, director de Laboratorios Bell, a conformar un grupo de investigadores que pudieran concebir semiconductores. Fueron John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley quienes, conociendo las propiedades del silicón hallado en las piedras de cuarzo, finalmente concibieron el transistor. Sus componentes originales fueron muy simples. Cada uno de ellos estaba soldado encima de una tabla de circuitos que servía para conectar a otros componentes individuales. 1956 Ramac 305 primer disco duro. El primer disco duro lo inventó la compañía IBM a principios de 1956 por encargo de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Se le llamó Ramac 305, nombre que significa método de acceso aleatorio de contabilidad y control, y estaba compuesto por un grupo de 50 discos de aluminio, cada uno de 61 centímetros de diámetro, que giraban a 3600 revoluciones por minuto y que estaban recubiertos de una fina capa magnética. 1957 Fortran. Los primeros lenguajes de programación comenzaban a surgir durante la segunda generación. En 1957, John Backus y sus colegas en IBM produjeron el primer compilador Fortran Formula Translator. Fortran, previamente Fortran 1, contracción del inglés Formula Translating System, es un lenguaje de programación de alto nivel de propósito general, procedimental e imperativo, que está especialmente adaptado al cálculo numérico y a la computación científica. Desarrollado originalmente por IBM en 1957 para el equipo IBM 704. 1958 IBM 704. Era una modificación a la tecnología de la IBM 701, utilizaba una memoria de núcleos en lugar de los tubos de Williams y la adición de 3 index register. Para respaldar estas nuevas características, las instrucciones fueron expandidas para usar completamente expresiones de 36 bit. 1958 Los circuitos integrados. Fue en 1958 que Jack Kilby y Robert Noyce, de la Texas Instrument, inventaron los circuitos integrados, que eran un conjunto de transistores interconectados con resistencias, dentro de un solo chip. Fue a partir de este hecho que las computadoras empezaron a fabricarse de menor tamaño, más veloces y a menor costo, debido a que la cantidad de transistores colocados en un solo chip fue aumentando en forma exponencial. 1961 IBM Stretch. La multiprogramación opera en la computadora IBM Stretch de estiramiento. Varios conceptos pioneros se aplican. Fue la primer computadora que incluía un nuevo tipo de tarjeta de circuitos y transistores, con un carácter de 8 bits, llamado byte. La IBM Stretch es 75 veces más rápida que los modelos de tubos al vacío, pero resultó un fracaso comercial. 1962 IBM 1311. Fue la primer computadora en usar los primeros discos removibles y que por muchísimos años se convertirían en un estándar en la industria de la computación. Cada paquete de discos DiskPack podía guardar más de 2 millones de caracteres de información, 2 megabytes de ahora, lo cual promovió la generación de lenguajes de programación y sus respectivas aplicaciones, ya que los usuarios podían intercambiar los paquetes de discos con facilidad. 1962 Sketchpad, el primer programa gráfico. En 1962 fue desarrollado por Ivan Sutherland el primer programa gráfico que dejaba que el usuario dibujara interactivamente en una pantalla. El programa, llamado Sketchpad, usó una pistola de luz para la entrada de gráficos en una pantalla CRT. 1964 Desarrollo del primer mouse.
Cuando se patentó recibió el nombre de XY Position Indicator for a Display System. Indicador de posición XY para un sistema con pantalla. Fue diseñado por Douglas Engelbart y Bill English durante los años 60 en el Stanford Research Institute. Más tarde fue mejorado en los laboratorios de Palo Alto de la compañía Xerox conocidos como Xerox PARC. Con su aparición, logró también dar el paso definitivo a la aparición de los primeros entornos o interfaces gráficas de usuario. 1964 IBM 360. IBM anunció la serie 360, que fue la primera familia de computadoras que podía correr el mismo software en diferentes combinaciones de velocidad, capacidad y precio. 1964 BASIC. El BASIC, siglas de Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code, código simbólico de instrucciones de propósito general para principiantes en español, es una familia de lenguajes de programación de alto nivel. Fue creado en 1964 por John George Kemendi y Thomas Eugene Kurz y en un principio su versión original era conocida como Dark Mode Basic. Fue diseñado para permitir a los estudiantes escribir programas usando terminales de un computador en tiempo compartido.